Hay personas que sienten mucha ansiedad porque de alguna manera tienen algún factor de estrés que les hace tener un malestar significativo y acuden a consulta porque puede que sientan una soledad obligada, puede que se sientan solos en ocasiones y que sientan que hay momentos en los que la soledad les invade y no tienen a nadie con quien compartir diferentes actividades, aficiones o intereses. Este estado mental en el que la persona interpreta esto como inaceptable o de alguna manera muy perturbador, hay una interpretación sesgada, por supuesto, porque también puede haber una percepción de, de que los demás están mejor que él o que ella en función del caso y que su situación es insoportable en algunos momentos en los que sobre todo pues no siente que tenga una compañía con la que compartir, una compañía que fuese significativa, en la que hubiese, digamos, espacios comunes e intereses que se pudiesen hablar, conversar. Esta situación hace que las personas muchas veces se vean a sí mismos con menos capacidades o menos capacidad de felicidad que el resto, lo que les sume también en un estado bajo de ánimo, un estado hipotímico, una pequeña depresión leve o leve en intensidad, probablemente crónica en el tiempo, con más de 2 años de temporalidad, por lo tanto responderían a una distimia. También es verdad que hay una interpretación, como decía, distorsionada de esa situación. Suelen ser personas de edad avanzada que están en una situación ya laboral de jubilación y por lo tanto tienen que llenar el tiempo y muchas veces buscan compañía que no siempre les es correspondida por las diferentes obligaciones y ocupaciones de las demás personas, lo que a su vez muchas de estas personas interpretan distorsionadamente las intenciones de los demás como que no quieren ir con ellos, como que se sienten aislados o rechazados. Esa interpretación distorsionada, como decía, es un claro sesgo cognitivo que se da en los estados más depresivos. Estas personas suelen tener una hipotimia clínicamente significativa, un descuido a veces de la alimentación, un patrón del sueño a veces alterado, entre otros elementos también significativos de las esferas de la actividad global de las personas, como una higiene descuidada, etc. Y eso les sume en una situación de angustia vital. Tienen también síntomas de ansiedad, también clínicamente significativos, sobre todo porque, como decía, las interpretaciones que hacen son distorsionadas. Dependiendo de la personalidad y de la disposición de la persona que acude a terapia por este pequeño problema, un problema real que no implica locura, ni mucho menos, ni psicosis, que es un problema que está dentro de la dimensión de la neurosis. Estas personas, si están dispuestas a tratar esas interpretaciones sesgadas, pueden mejorar mucho y además muy significativamente, haciendo que el mantenimiento de su estado hipotímico, de esa pequeña distimia o depresión leve en síntomas, como decía, pero que se ha hecho un patrón ya crónico, más de 2 años de duración, porque son personas de edad avanzada que ya han tenido pérdidas significativas, por lo tanto se pueden sentir solos, en algunos casos supervivientes a enfermedades. En fin, la subjetividad de cada persona tenemos que entrar con mucho respeto, por supuesto, y también ver si la personalidad tiene rasgos que permitan poder tratar esas distorsiones sin que la persona se sienta de alguna manera amenazada. No estamos diciendo que piensen de una manera psicótica, sino que piensan de una manera distorsionada, es decir, tienen contacto con la realidad, sin embargo las interpretaciones que hacen son bastante catastrofistas, son bastante depresivas. ¿Qué hace esto?
sumirlos en un estado o mantenerlos en un estado bajo de ánimo y ansioso. Muchas veces hay ira, una emoción que a veces está dentro, pero que la persona, dependiendo de su personalidad, ni conoce porque tiene alexitimia, es decir, una incapacidad para identificar emociones, una incapacidad para expresarlas, lo que puede hacer que haya unos correlatos de subida de tensión arterial y diferentes historias. Suelen ser varones los que tienen más alexitimia, la incapacidad para reconocer emociones que pueden ser las responsables y determinantes de cambios somáticos importantes y que la persona sienta más ansiedad, incluso que perciba el mundo de una manera más hostil o amenazante hacia ella. Entonces, esto es bueno tratarlo, si la persona, como decía, permite tratar y acceder a su mente, a su subjetividad. La accesión a la psicología de las personas, la atención a ella, implica venir a terapia en una actitud abierta, sin prejuicios, y por lo tanto hay que analizar la demanda explícita que hace la persona, ver si esa demanda es la que verdaderamente necesita, esa demanda, el análisis de la demanda es importante, y después ir trabajando con mucho respeto, sin que la persona se sienta amenazada ni criticada por esas distorsiones cognitivas, sesgos cognitivos que suele haber. Y son, como decía, interpretaciones en las que la realidad se interpreta de manera distorsionada. Hay contacto con la realidad, hacen un discurso coherente, el lenguaje no verbal es coherente, la prosodia, el ritmo es coherente, la conducta no verbal es coherente. En muchas ocasiones vienen con una higiene probablemente que revela el estado hipotímico, una higiene un poquito descuidada y un vestuario también quizá descuidado. Están sumidos en un estado ansioso y depresivo, descartando problemas de factores de estrés importantes como estrés agudo que se haya cronificado y fuese un cuadro de estrés postraumático, descartando lo que suelen ser pocos los casos, afortunadamente. Estas personas tienen que tratar, por un lado, la ansiedad, qué pensamientos distorsionados, qué interpretaciones de la realidad y de la realidad en la que se encuentran, de la fase de vida en la que están, qué interpretaciones hacen distorsionadas, con un punto real, pero que interpretan de una manera sesgada. No hay psicosis, insisto, no hay locura. Son personas que conectan con la realidad, pero que a veces interpretan de una manera distorsionada esta realidad o las respuestas de los demás, como decía, por esa tendencia a no poder compartir los momentos que ellos necesitan, compartir con alguien o tener un momento de encuentro personal y humano con alguien en el que poder conversar y poder compartir inquietudes. Cada fase de la vida tiene sus retos y por lo tanto la última fase de jubilación requiere llenar el tiempo de una manera significativa, integrarse a nivel social en todos los ámbitos, con la familia, con los hijos, con hermanos si los hubiese, con la comunidad de vecinos, incluso la comunidad social, el barrio, etc. Eso es muy importante, pero hay muchas personas, como decía, porque han tenido pérdidas ya significativas, compañeros de trabajo, amistades, pareja. Desafortunadamente la vida es así y están en un proceso en el que no han llegado a aceptar esa soledad obligada, que es la que más duele, y muchas personas están afectadas, sobre todo, como decía, a partir de unas edades avanzadas. Suele haber interpretaciones distorsionadas que cuesta acceder a ellas, es decir, cuesta que la persona se abra y permita la accesión mental, la accesión a la dimensión psicológica para poder tratar esas distorsiones. Suele haber muchos condicionantes que interpretan de una manera total, global, personas que le dicen, sin darles una negativa, pueden ponerles una condición, porque como decía, cada persona tiene sus obligaciones y su vida. Sin embargo, ellos lo interpretan de una manera absolutista, de una manera
global. Esto es que no quiere que vaya, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces hay unas distorsiones cognitivas que son las responsables del mantenimiento del estado mixto ansioso-depresivo, un estado clínicamente significativo que requiere atención clínica, que requiere una psicoterapia humanista en la que poder tratar a nivel cognitivo esas construcciones de la realidad, esos constructos de la realidad para hacer ver a la persona cómo es, aumentar su autoconocimiento y darle recursos de afrontamiento en aquellos momentos en los que se sienta más excluido o con más soledad. Estas personas suelen tener, como decía, esas distorsiones que son las responsables de su estado. El vídeo quería introducir que hay personas en fases avanzadas de la vida, en su última fase de jubilación, por decirlo así, con pérdidas significativas, que van acumulando una serie de frustraciones, que hay unas emociones que ni conocen, que incluso llegan a negar en consulta. Y eso dificulta, digamos, el tratamiento o su recuperación o su bienestar. Sin embargo, si trabajamos con la persona, los factores, o sea, los elementos sanos que tiene, normalmente el proceso terapéutico suele ser favorable. Es decir, vemos que la persona se abre más, vemos que la persona cambia su rigidez mental a más flexibilidad y por lo tanto el afrontamiento de su vida suele ser más saludable y con mayor bienestar, y de eso se trata. Un saludo.